especialmente, bien, agradecerles a todos por, en este caso, la bienvenida y sobre todo por la participación de este curso de especialización. Bueno, sin más preámbulos, quiero compartir con ustedes esa experiencia y poder comenzar con lo que es el curso. Permítanme un momento para poder compartir con ustedes mis diapositivas y poder comenzar a trabajar. Si tienen alguna duda o quieran compartir alguna información, finalizando lo que es en este caso la ponencia, podré resolver algunas dudas de ustedes o ustedes desean compartir algo con nosotros. Bien, no sé si me pueden escuchar todos. Por favor, me confirma. Sí, psicóloga, se logra escucharla y Ok, muchas gracias. Bien, en esta oportunidad agradecer a INCIFOR por la oportunidad de poder compartir con ustedes este curso de especialización que es Psicología Criminal. Comenzando como primer punto, me gustaría que ustedes más o menos tengan la noción de qué es la psicología criminal. En especial, tengo dos autores en la cual definen lo que es la psicología criminal y amplían un poco más nuestro conocimiento. Con respecto a Dorsch, que nos implica y nos da a conocer que es una rama aplicada de la psicología, que se pone en relación en este caso con determinadas variables psicológicas. Bien, aquí en este caso él nos manifiesta que se ha ocupado de investigar al delincuente y las motivaciones de determinados delitos y las causas de la tendencia de criminalidad. También estoy citando aquí a otro autor que es Blackburn, en la cual nos manifiesta que la psicología criminal es una ciencia que se ocupa de explicar el delito y aportar medidas para su control. En este caso, atiende al delincuente, estudia el hecho criminal y previene de lo que son de algunos del delito, ¿no? En la cual genera lo que son programas, ¿no? De tratamiento para medidas que estos se hagan menos vulnerables para la víctima. En sí, hemos podido visualizar lo que es aquí con respecto a dos autores muy importantes que se basan en la psicología criminal. Para hablar exactamente de la psicología criminal, este es un concepto mucho más amplio y conocido. Para que ustedes tengan la noción, es una rama de la psicología que analiza el fenómeno de la delincuencia, especialmente se basa en eso, así como sus causas, su consecuencia y el abordaje con el objetivo de diseñar métodos preventivos, programas de intervención que permitan reducir la criminalidad y sus efectos negativos. Esta disciplina analiza el comportamiento, las emociones, los pensamientos de todas las personas que han cometido un delito para comprender sus motivos y elaborar perfiles criminológicos que permitan evitar la ocurrencia de estos actos en el futuro. No solo intentan comprender las causas de la conducta criminal, sino que también brindan pautas para la rehabilitación de los delincuentes. Esto es muy importante en la psicología criminal. También, como así, también tratan de prevenir que se genere este tipo de delincuencia. ¿Cuál es su objetivo de estudio? Bueno, aquí la psicología criminal nos manifiesta que el objetivo de estudio es algo científico de los determinantes psicológicos, especialmente su comportamiento antisocial y delictivo.
Para este fin se formula lo que son hipótesis, teorías psicológicas para la descripción y explicación del comportamiento. Está asociada de cuestiones en la cual se tiene que prevenir, resocialización en este caso, y medidas pertinentes para que la cual pues no genera lo que es el terapeuta, en especial para lo que son las personas con este tipo de conductas. Cuando hablamos de la metodología de la psicología criminal, bueno, aquí se ha elaborado especialmente lo que es un estudio en la cual precisa dos tipos de metodología. Bien, vamos a ver en la cual se enfoca en la psicología criminal. Hablamos de aquí de una metodología lógico, abstracto y deductivo, como también inductivo experimental. Cuando hablamos del método lógico abstracto o deductivo, se toma desde un punto de partida, desde un principio general, y desde él se saca lo que son consecuencias lógicas pertinentes, por un modo de formular una proposición determinada. El método deductivo debe admitir necesariamente un a priori, es decir, un presupuesto del que se hace derivar las proposiciones sucesivas. Y hablábamos también de lo que es un método inductivo experimental. Se parte de la observación de los datos particulares y de ello se remota a una proposición general que comprende los supuestos observados y todo lo demás que están en relación con lo que es aquello a lo que es el comportamiento delictivo. El método inductivo por parte de los datos objetivos que la experiencia ofrece, extrayendo conclusiones por inducción de la generación de los hechos observados. Pero en sí, ¿cuál es el método específico que utiliza lo que es la psicología criminal? Bien, para la psicología criminal, como ciencia empírica o experimental, su método es inductivo. ¿Por qué es inductivo? Bueno, porque se basa especialmente en la observación, en la experimentación y cuantificación, en la cual esto no lo tienen las ciencias a prioristas. Bien, este método se utiliza bastante con respecto a su metodología, siguiendo el método científico de la observación en el fenómeno del objeto de estudio, el planteamiento de la hipótesis, la confrontación y refutación de las mismas. Y las estrategias metodológicas que utiliza son de carácter experimental, como ya le he mencionado, crea las condiciones para manipular las variables que inciden en el comportamiento, basándose en la premisa siempre de causa y efecto. Correlacional, porque es la estrategia metodológica más utilizada en las investigaciones realizadas dentro del campo de la psicología criminal. Y bueno, representa la variación y asociación que se produce entre distintas variables. La correlación existe entre dos o más variables y puede ser tanto positivo como negativo. Si es positivo, cuando aparece una variable tiende a aparecer otra, y si es negativa, cuando aparece una variable tiende a desaparecer la otra. En el ámbito de la aplicación de la psicología criminal, aquí vemos 7 hábitos muy importantes en las cuales voy a mencionar muy brevemente, pero me voy a enfocar en algunos más adelante. La elaboración de la teoría sobre el conflicto. Bueno, especialmente son las que estudian fundamentalmente a través de teorías integradas y las teorías predictivas del riesgo. Estas teorías especialmente se basan en estudios del comportamiento humano, así como aquellas que elaboran lo que son las teorías sobre la criminalidad, que intentan establecer lo que es un comportamiento ulterior de residencia o no de una determinada persona ante un hecho criminal. Hablamos también sobre la elaboración de técnicas específicas. Aquí el conocimiento del delincuente nos ha permitido desarrollar un montón de técnicas, ¿no? En la cual, en este caso, el psicólogo o la psicología criminal, ¿no? Especifica la importancia que se tiene que dar en la entrevista y qué, en este caso, y qué interrogantes tenemos que generar en esta entrevista. Victimización y reacción social.
El mejor conocimiento del delincuente ha revertido en una mayor preocupación y comprensión de las víctimas y sus procesos, ¿no? En este caso, el psicólogo del acto criminal sobre la víctima es conocer más a fondo las secuencias provocadas por el agresor, al centrarse en gran medida del trauma de la víctima en las demandas de la satisfacción de la motivación del autor de la agresión. Y en segundo lugar, encontramos los estudios sobre la reacción social ante la victimización. El testimonio, que es muy importante, la información relativa a ellos nos va a permitir en este caso poder realizar investigaciones acerca de la evaluación, la creatividad y fiabilidad del testimonio que se pueda dar. La investigación criminal, en este caso, tiene o presenta, ¿no? Lo que es la investigación policial, tres perfiles muy importantes. Aquí vemos el perfil de criminales, negociación con los criminales y el trabajo sobre el contenido psicológico de las pruebas de acto criminales. Del mismo modo, se realizan estudios sobre la estructura de grupos organizados criminales para así poder conocer un sistema organizativo y también estudios sobre el ego de criminalidad, lo que va a permitir establecer una comprensión del papel jugado por el espacio de la ejecución del acto criminal. Hablamos también sobre la prevención del delito, ¿no? Aquí los estudios sobre la elaboración social del delito han demostrado cómo no siempre la visión social que se posee del delito y del delincuente. Es más, divergen significativamente en cuanto a las formas criminales, el autor del delito y del riesgo para la víctima. La psicología forense, que es muy importante tocar en esta parte de la psicología criminal porque está asociado, porque destaca lo que es un asesoramiento entre los jueces y los abogados, ¿no? Mediante el psicólogo forense se dan lo que es, en este caso, informes que facilitan a lo que son a los jueces y a los abogados para dar proceso a al caso, ¿no? Que se genera lo que es el delito. La relación entre la biología y la conducta criminal es un punto muy importante porque se ha dado a notar que en la actualidad ha sido algo insignificativo, de repente podría tomarse de esta manera, porque se dice que la genética influye bastante en lo que es el comportamiento delictivo. Bien, actualmente nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Nace o se hace? Y eso es una controversia que se ha dado con respecto a este tipo de comportamientos, en la cual se han generado lo que son estudios en la familia, estudios en los gemelos, en niños adoptivos y también estudios en el síndrome de XYY. Bueno, cuando hablamos en el estudio especialmente de la familia, ¿no? Son estudios realizados sobre las conductas antisociales que se atribuyen a cada miembro de la familia. Si tenemos un miembro en la familia que tiene este tipo de conductas o anteriormente lo ha tenido, si es una familia de primer grado, de segundo grado, y de qué tal manera ha influido en la conducta de esta persona. También se ha asociado en lo que es el estudio de gemelos, los estudios realizados en niños disigóticos y monocigóticos que evalúan las diferencias entre las similitudes entre sí. Los primeros estudios que se han podido observar, el 77% de monocigotos y el 12% de disigotos, lo que hizo pensar que la genética sí tenía una relación del comportamiento criminal. Pero como les digo, esto no es algo 100% asegurado. Bien, siempre va a haber esa duda, esa confusión, si realmente existe o no una relación. Estudios sobre niños adoptados, aquí se supone que la influencia de la genética, cuando se observan las características delictivas en los niños adoptados que podían concordar con los padres biológicos, ¿no? Y los estudios sobre el síndrome de XYY, ¿no? Aquí se da la existencia de un cromosoma Y extra, ¿no? Aprecia una relación que se da en el comportamiento violento, esto provocando por error en el proceso de la división cromosómica. O sea, puede generarse como un trastorno, pero
nada se puede en este caso confirmar con exactitud, ya que esto está en estudio. Hablamos también sobre la relación entre el entorno sociofamiliar y del delito. Se han generado lo que son estudios sobre la familia. En 1950 se realizaron estudios que estuvieron influenciados por la concepción psicoanalítica basada en la importancia de los primeros 5 años de vida. Las investigaciones se dirigían especialmente sobre padres e hijos, ¿no? En esta etapa de la adolescencia y periodos posteriores, basándose en las perspectivas del aprendizaje social y del control social. Los estudios especialmente sobre las técnicas disciplinarias familiares en el seno de la familia del delincuente se han descrito de miles formas, y en este caso como una punitivas, laxas, erráticas y como un desarrollo pobre en las habilidades sociales, ¿no? Influido bastante en lo que son el estado en cómo se encuentra la familia, ¿no? Si son familias disfuncionales, de repente con algún problema de alcohol, de tabaco, entre otros. Otros estudios analizan las formas de interacción en función de 2 dimensiones, el afecto entendido como la aceptación y la calidez de las reacciones frente al rechazo de la hostilidad, y el control como demanda y restricción frente a la permisibilidad y la ausencia de las demandas. Diversas investigaciones han demostrado que los padres de delincuentes mostraban actitudes negativas hacia sus hijos por encima de las familias no delincuentes. Siempre se ha dado a notar que a veces la violencia que vive en la casa, como les mencionaba, familias disfuncionales, o de repente porque los padres no estuvieron presentes en el crecimiento, puede ser cierta índole para que se pueda generar este tipo de comportamientos. Se han demostrado también ampliamente que los delincuentes suelen proceder de familias rotas, como lo menciono, ¿no? Por ausencia de algún miembro, entre otras cosas que se puedan dar. La relación antedescrita por la ruptura de familiares suele producirse más por diversos factores como el divorcio, la separación o la muerte de un progenitor mucho más cercano, apegado a lo que es la persona. En el marco explicativos del delito, hablamos aquí sobre sobre Clemente, que nos menciona que ha dado 6 grandes marcos explicativos sobre el delito. Primero, sobre la patología social, que está basada en la analogía del orgánico, se produce una serie de similitudes que utiliza como punto de referencia en las instituciones y organizaciones sociales, ¿no? Elementos tomados especialmente de la biología, la desorganización social de Rivington y Geiber en 1981, indica que como principales impulsadores consideran 3 grandes características sociales: la inmigración, la industrialización y la urbanización. Crearon toda una serie de condiciones indeseables para lo que es la vida. Y la teoría del etiquetado social. La ley se amplía sobre las clases sociales más desposeídas, lo que provoca la atribución de etiquetas sociales a dichas personas y genera un estigma social. El conflicto de valores, los problemas sociales se convertirán en una orientación de conflicto de valores, la desviación social, ¿no? Aquí nos manifiesta la Universidad de Harvard, que dirige un estudio, en este caso por Dunker, en 1897, ¿no? Que el proceso por el cual las situaciones de vacío o de carencia de normas en la sociedad provocan la aparición de conjuntos de comportamientos desviados en sus miembros. La teoría de la burocracia, que es un instrumento privilegiado que la modelado la política, la economía y la tecnología es modelo. Son ciertas etapas que se dan, ciertos, en este caso, marcos explicativos sobre el delito, ¿no? Y especialmente por un actor muy conocido que en este caso genera estos grandes explícitos. Vamos a hablar sobre la victimización y la reacción social, que es un punto muy importante en la psicología criminal. Anteriormente ya lo había mencionado como algo muy rápido, pero aquí lo vamos a explicitar mucho más concentrado, podríamos decir. Cuando hablamos de victimización,
hablamos que es un acto, un proceso de victimizar, ¿no? O el proceso de ser victimizado. Una persona es victimizada cuando cualquiera de sus derechos ha sido, en este caso, violentado por actos deliberados o maliciosos. Y cuando hablamos de víctima, sería una persona sobre la cual recae la acción criminal o aquella que sufre en sí misma o en sus derechos la consecuencia nociva de dicha acción. Hay dos tipos de víctimas en la cual se presenta siempre, que es la víctima de forma directa y la de indirecta. Cuando es la víctima directa, lo que se genera habitualmente es un daño psicológico que suele ser una amenaza para su propia vida. O sea, es directo a lo que es la persona, ¿no? Una lesión física grave y la percepción del daño como intencionado. El daño psicológico generado suele ser mayor si las consecuencias del hecho delictivo son múltiples. Y cuando hablamos de las víctimas indirectas, especialmente se está basando en lo que está constituido por esta persona, por esta víctima, que son los familiares, en la cuales ellos tienen que afrontar el dolor de sus seres queridos. ¿Ok? En esta parte es la parte no solamente de familiares, sino también amigos, miembros de la comunidad, los que puedan ser generados en este caso y afectados directamente con la víctima. Las consecuencias aquí pueden ser muchas, en especial las físicas, las emocionales, las socioculturales y hasta las económicas. En las físicas encontramos lo que son las lesiones graves, o gravísimas en este caso, ¿no? Pérdida de la vida de la víctima. En los emocionales, que son las secuelas de profundo estrés o cognición del delito. Socioculturales, en este caso, percuten en las relaciones interpersonales de la víctima con el medio social. Y las económicas, los daños ocasionados por el delito. Bueno, en este caso para la administración de la justicia, en la cual se da en la víctima, ¿no? Permite conocer lo que es en este caso el delito, el delincuente, la comunidad o el lugar donde se dio este acto, ¿no? Y las medidas en este caso por las cuales se van a tomar. Y evitar sobre todo lo que es que sigan este tipo de delitos. Hablamos también sobre la asistencia victimológica. Tiene como objetivo disminuir las graves consecuencias que deja el delito en la víctima, en su familia, aplicada en todas las medidas tendientes al conocimiento, comprensión y ayuda para la recuperación de la víctima. Es muy importante esto para la víctima. Algunos de los programas que dan protección a las víctimas son los programas de apoyo a víctimas y familiares, programas de detención y asistencia a familiares y víctimas de un delito, ¿no? En las entrevistas con los niños pequeños, por ejemplo, tengamos este tipo de casos, se investiga acerca sobre los hechos y las personas significativas en la vida del niño, los cambios de conducta, los cambios emocionales que se dan en el niño, y se realizan algunas preguntas específicas, ¿no? Acerca del abuso, sobre lo que ocurrió, cuándo lo hizo y cómo ocurrió, cuándo y dónde. Los avances en asistencia a víctimas. Mayor conocimiento y comprensión de las graves consecuencias de la víctima sobre las características físicas. Mayor comprensión sobre el sufrimiento de las familias de las víctimas. Comprensión de los procesos del silencio, del relato, de la victimización. Mayor prudencia en las intervenciones en las instituciones gubernamentales como no gubernamentales, nuevas alternativas de programas de asistencia a víctimas, importancia de los documentos referentes a los derechos de la víctima, valoración de la capacitación para ayudar a las víctimas en su rehabilitación. Cuando hablamos de reacción social, podemos entender que son las respuestas formales e informales de la población hacia las conductas delictivas o inaceptables, ¿no? Esto comprende las acciones de los organismos oficiales y de los particulares, legales o ilegales, pacíficas o violentas, individuales o colectivas, manifestadas frente a la individualización y detención de infracciones legales o conductas desviadas. Presentamos aquí una serie de teorías
en este caso la teoría de la reacción social o etiquetado, ¿no? Es una teoría muy conocida, presenta cuatro puntos muy importantes. En sí consiste en un cambio del enfoque dentro de las teorías del proceso social. No se interesa en la causa del delito, sino en el análisis de las situaciones postdelectivas, es decir, cuando el delincuente es castigado y etiquetado como criminal. La actividad criminal no existe como tal. Ningún comportamiento humano, por desviado que sea, se convierte en delito sino en virtud de la actividad de las instancias del control formal. Si alguien roba y no es detenido, no puede ser calificado como un ladrón. No existe una distribución uniforme de la delincuencia entre la población. La realidad carcelaria tampoco es representativa de la objetiva medida de la criminalidad. El estatus social es el filtro que selecciona discriminatoriamente el adjetivo del delincuente. Proceso de estimación: el individuo interioriza el rol del delincuente como consecuencia del etiquetado, lo cual la aboca hacia la carrera criminal. Es la denominada desviación secundaria. Esa es una de las teorías. El etiquetado nos da a entender especialmente que no se puede etiquetar, como su nombre, su misma parte de la teoría lo dice, ¿no? A un delincuente especialmente como delincuente, hasta que no se vea lo que es su caso, se investigue, se hagan las teorías correspondientes. Por eso decía en esta parte, ¿no? Si alguien roba y no es detenido, no puede ser calificado como un ladrón. La teoría del aprendizaje de la asociación diferencial y la teoría del aprendizaje. Entonces, aquí hablamos dos teorías que van muy apegadas y muy cerca a ambas. Estas teorías tratan de explicar cómo la ayuda diferencial de los grupos, el proceso por el cual una persona hace crimen, y una persona se hace criminal cuando aprende más modelos de favorecer la infracción de la ley que modelos que la desaprueban, ¿no? O sea, prácticamente este tipo de teoría trata de darnos a entender que el aprendizaje de este tipo de conductas, ¿ok? Se hace en este caso por algunos modelos, por la parte familiar, por la parte en este caso, no sé, lo aprendió de repente por los medios de comunicación, entre otro tipo de información que pueda ser visualizado y aprendido y moldeado por la persona. Pero hablamos aquí que el padre de la teoría de la asociación, que es Edwin Sutherland, este sociólogo estadounidense, uno de los más influyentes en el siglo XX, utilizó una teoría para explicar cómo los delincuentes aprenden las motivaciones y conocimientos técnicos necesariamente para delinquir, al igual que puedan aprenderse en cualquier otra habilidad. Él, especialmente el padre de la teoría, en una de sus obras en 1939, Principios de la criminología, nos indica que la delincuencia se produce en contextos de conflicto y desorden y desorganización social. Pero esto fue solamente dado como algún factor determinante, ¿no? Ya casi después, en cierta década de 1947, eliminó ese elemento de su obra, ya que se sostenía, ¿no? Porque decían que esto no se generaba de esta manera por una manera de aprendizaje. Sin embargo, él siempre fue firme ante fue siempre firme en lo que él mencionaba, que la delincuencia siempre se daba a través de un aprendizaje, ¿no? Por esta conducta que se da. Una de las claves de la teoría del padre, de la teoría de la asociación, que es Sutherland, es que no aborda el origen o motivación que lleva a una persona a delinquir, sino que cómo aprende a hacerlo. Eso es lo que él manifiesta siempre en lo que es en sus obras. Cómo aprende a hacer él estas conductas, ¿no? Delictivas. Y este aprendizaje se ve condicionado por la percepción de su entorno directo. En este caso, nos indica que la persona llega a aprender este tipo de conductas por los amigos, familiares, en el colegio, la televisión, por los medios de comunicación, entre otros.
Entonces, él siempre fue firme ante este tipo de comentario que realizó en su obra, y a pesar que hubieron muchas discrepancias. 9 principios de la teoría de la asociación diferencial. Aquí vemos que el comportamiento criminal se aprende, es un punto muy importante, como ya un resumen de toda esta teoría diferencial. El comportamiento criminal siempre se va a aprender. Este aprendizaje se realiza a través de la interacción con otras personas, es un proceso de comunicación. El aprendizaje del comportamiento delictivo se produce en grupo y la intimidad de esas relaciones determina la capacidad de influencia. Además de aprender la conducta delictiva, la persona interioriza las razones que le llevarán a justificar la actividad ilícita y la manera de enseñar u orientar a otros hacia esta actividad. Los motivos e impulsos que llevan hacia la conducta delictiva se aprenden a través de la interacción favorable o desfavorable de las normas vigentes. Cuando una persona tiene más interpretaciones o justificaciones favorables que desfavorables sobre la violencia de la ley y se convierten en delincuentes. Todas las asociaciones diferenciales no son iguales, varían en intensidad, frecuencia, duración y prioridad. El proceso del aprendizaje del comportamiento criminal a través de interacciones con otros funcionan como aprender sobre cualquier tipo de comportamiento. La conducta delictiva puede ser una expresión de necesidades, valores generalizados, pero no es una corrección de ellos. Hablamos también sobre una última teoría, que es la teoría de las ventanas rotas. Esta teoría nos indica que si una comunidad exhibe signos de deterioros y esto aparece, no importarle a esta comunidad o no importarle a las personas quienes conforman, entonces ahí se va a generar lo que es un delito. Si se cometen pequeñas faltas, en este caso, como estacionarse en un lugar prohibido, exceder el límite de la velocidad o pasar la luz roja, y las mismas no son sancionadas, entonces comenzarán a darse lo que son faltas mayores y luego delitos cada vez más grandes. O sea, si nosotros no podemos generar, en este caso, en esta teoría nos manifiesta que si no se genera correctamente lo que es el proceso de este delito, pues siempre va a seguir dándose de alguna otra manera, o si no denuncia, si no se genera correctamente el proceso, como lo mencionaba, esto puede ser más grave hasta que la persona pueda perder la vida. La teoría de las ventanas rotas es una teoría que sostiene que los signos visibles de la delincuencia, el comportamiento antisocial y los disturbios civiles crean un entorno urbano que fomenta la delincuencia y el desorden, incluidos los delitos graves. La teoría sugiere que los métodos policiales que se centran en atacar los delitos menores, como el vandalismo, la vagancia, el consumo de alcohol en público, el cruce incorrecto de los peatones y la evasión de las tarifas, ayuden a crear una atmósfera de orden y legalidad. Bien, pasamos a otro punto, que es el perfil psicológico criminal. Cuando hablamos del perfil psicológico criminal, especialmente estamos hablando de una técnica de apoyo de investigación criminal que reúne una serie de procedimientos, de métodos, estrategias y herramientas que se utilizan para establecer, en este caso, las características motivacionales y actualizacionales de delincuentes desconocidos. ¿Bien? A partir de este análisis y evaluaciones que se dan, tanto físicas y psicológicas, el delincuente por el delincuente en la víctima y la escena del crimen, ¿no? Nosotros vamos a evaluar la escena del crimen, vamos a evaluar tanto al delincuente y también a la víctima. En este caso, para generar lo que es un informe que al final ya lo explicaré mucho más detallado, ¿no? En la cual aquí, en este perfil, se utilizan ciertos métodos y estrategias y herramientas que se van a utilizar para poder llegar, ¿no?, a ver si realmente esta persona es culpable de la situación o del acto que ha generado. El perfil criminológico entonces se refiere a la descripción, explicación y predicción de las características psicodomográficas, o sea, edad, sexo, raza, ocupación, ubicación geográfica, todo eso se puede ver en este perfil. Criminológicas, la carrera delictiva, y psicológicas, personalidad,
psicopatologías, patrones de conducta, motivación y patrones de pensamientos, entre otros, si ha tenido un trastorno, si tiene alguna enfermedad mental en la cual podamos nosotros descartar en esto y de acuerdo a ciertos procedimientos y herramientas que utilicemos, pues podamos, ¿no?, llegar a saber si realmente, en este caso, el delincuente tuvo este tipo de trastorno. De las personas que han cometido algún delito. Métodos de definición de perfiles criminales. Aquí encontramos el método deductivo o de agresores desconocidos. Se toman como referencia datos obtenidos de la escena de crimen. Para ello se realiza una investigación y estudio exhaustivos de la escena y de ahí se recopila todos los datos de la victimología, datos científicos y otra información como la localización y las posibles motivacionales o móviles, ¿no? Deductivo nos habla especialmente que generamos lo que es todo el tipo de la información en la cual se genera y especialmente donde se encontró el cuerpo, toda la parte de la escena se tiene que investigar, ver qué es lo que se encontró, que se utilizó alguna arma, algún objeto. Entonces, todo eso lo ve el método deductivo. El método inductivo, aquí, o de agresores conocidos, la metodología inductiva crea un perfil profesional a partir de estudio de otros casos, similares al que puedan extraer patrones de conducta caracterizados por el agresor. En este caso, en este sentido, se elabora un perfil criminal a través de características demográficas o conductuales compartidas. Aquí se ven, de acuerdo a este método, otros estudios o otros crímenes que se han podido generar y podamos comparar, ¿no?, si tienen el mismo perfil, si ha generado a personas de la misma edad, si ha hecho el mismo tipo de acto criminal, entre otros. El perfil geográfico. Este es otro método para elaborar el perfil que relaciona la ubicación de la escena del crimen con la residencia o el hábito de actuación del criminal. Método científico es una metodología que se basa el perfil en 3 pasos, principalmente la observación, hipótesis y experimentación. En primer paso se observa el hecho y escena en su totalidad. Ello da el paso a diferentes hipótesis y luego puede unir toda la información e intentar dar respuesta a diferentes preguntas sugeridas de la observación. Una de las determinadas hipótesis más factibles en la experimentación se debe tratar de comprobar la hipótesis es realidad o es válida o no. La escena de crimen, el modus operandi y la firma del delincuente. Bien, cuando hablamos de la escena de crimen, especialmente está definido que suele ser el lugar físico, ¿no? El lugar donde han ocurrido los hechos, ¿no? En donde se ha dado especialmente el crimen. En su definición operacional la definen especialmente como el foco de interés del hecho criminal, compuesto por la escena propiamente dicha, más el entorno del interés criminal. Es la escena del crimen que resulta ser más productiva porque se supone que aquí va a abarcar una dimensión completa del lugar de los hechos, lo que va a permitir determinar, en este caso, un acontecimiento mucho más amplio del criminal. Las diferentes escenas del crimen presentamos aquí un punto de contacto, que es el lugar preciso en donde el delincuente se aproximó por primera vez a la víctima, ¿no? El acercamiento que tuvo o bien la atacó. Es un término neutral porque incluye aquí lugares en donde la víctima es abordada, quizás por un engaño o también por lugares donde el delincuente la ataca o la arrastra o hacía alguna escena, ¿no?, en la cual se sentía atacada a la víctima. También hablamos sobre una escena primaria. Se denomina escena primaria porque el lugar donde el delincuente es donde realiza la mayor parte de la actividad criminal. Y en el caso de los delitos violentos, el lugar donde se generó el asalto sobre la víctima, en donde interviene el mayor tiempo y donde permanece la mayor parte de la evidencia física. Aquí es especialmente el lugar donde se generó el crimen.
La escena secundaria es el lugar donde se lleva a cabo alguna parte de la actividad criminal del delincuente o la interacción entre el delincuente y la víctima, pero no mayor parte. Puede haber diferentes escenas secundarias asociadas a un mismo delito. En esencia, el término esencia secundaria incluye cualquier lugar donde pueda hallarse alguna evidencia de la actividad criminal fuera de la escena primaria. La escena intermedia es una escena en la cual el crimen entre la escena primaria y el lugar de abandono del cuerpo o la escena final del delito. Aquí se podrá incluir vehículos usados para transportar el cuerpo, el lugar donde va a ser abandonado, el lugar del crimen, así como lugares donde se ha guardado el cuerpo antes de ser abandonado o efectos o útiles del delito. O sea, aquí mayormente ya es la parte donde se va a encontrar el cuerpo, ¿no? Qué instrumentos se utilizó para ser transportado, qué otras armas o usos se pudieron generar durante la escena. En esta escena intermedia es donde vamos a averiguar esos puntos. El lugar de abandono del cadáver. Este apartado describe la escena del crimen donde se encuentra un cuerpo. Se suele emplear este término para significar que la víctima fue asaltada en otro sitio y llevada aquí antes o después de su muerte. Hay que tener cuidado con la hora de utilizar una expresión porque también se puede coincidir con la escena primaria. El modus operandi, bueno, es un término latino que significa método operar. Se refiere a la manera en la cual el crimen se ha cometido. Según el autor aquí, Douglas, en el 2016, define al modus operandi como las acciones llevadas a cabo por el ofensor durante la comisión de un crimen. Es una conducta en sí, el modus operandi es una conducta aprendida, lo que hace el perpetrador para cometer el crimen. Los objetivos del modus operandi, vemos aquí, es proteger la identidad. Se refiere a que todos los elementos que posiblemente el agresor no ha podido identificarlo, o al menos de una manera sencilla, así como ser relacionado, cualquier objeto, cualquier, no sé, objeto que haya utilizado en este caso para realizar lo que es el acto de crimen, ¿no? Unas máscaras, guantes, todo eso es lo que el agresor o lo que nosotros vamos a identificar, lo que utilizó el agresor durante el acto criminal. Asegurar el éxito del delito son los elementos que usa el agresor para completar el éxito del crimen. Por ejemplo, si el agresor busca robar a la víctima, probablemente use una arma, la amenace o busque violar a la víctima, ¿no? Utilizar cualquier elemento para evitar que pueda, en este caso, la víctima pedir ayuda o ser encontrada, ¿no? Sometida a ciertos actos de violencia. Facilitar la huida se refiere a los comportamientos efectuados por el agresor para alejarse de la escena del crimen y no ser relacionados con esta. Hacer uso de un automóvil para huir lo más lejos de la escena, robar un automóvil para huir y después cambiar de otro automóvil, ¿no? En otra zona para difundir, en este caso, la búsqueda o confundir, en este caso, ¿no? Las investigaciones. En esto trata de facilitar la huida, ¿no? La firma del delincuente. Bueno, aquí se da especialmente un patrón conductual repetitivo, en este caso que utiliza el agresor ante diferente parte de la escena del crimen, ¿no? Deja como se podría decir una huella, algo que le simboliza a él, ¿no? Un triunfo haber generado todo ese tipo de crimen. La firma del asesino representa el motivo del crimen, por el que refleja la razón por la que el asesino cometió el delito. ¿No? Algunos delincuentes suelen dejar este tipo, no
no es muy frecuente, pero sí se han utilizado y se han podido verificar, en la cual se pueden dar este tipo de crímenes muy repetitivos y en la cual pueden identificar con mayor facilidad lo que es el agresor. La emplea para describir los aspectos distintos de las conductas realizadas, que en muchas ocasiones revelan sus necesidades psicológicas y emocionales. El aspecto general de la firma se refiere al motivo del crimen. Conducta de esta firma nota las necesidades emocionales y psicológicas que tiene el agresor. La autopsia psicológica. Bueno, aquí la autopsia psicológica se comenzó a utilizar prácticamente en Estados Unidos en los años 50. Se trata de una técnica que busca despejar posibles interrogantes psicológicos asociados con la muerte de una persona. Su uso más destacado en este caso del suicidio, cuando mediante la autopsia psicológica los psicólogos forenses pueden evaluar el estado mental y elaborar un perfil de la persona fallecida ante su muerte. Se trata de una técnica relevante dentro del campo de la psicología forense que involucra a diferentes profesionales como médicos, criminológicos y psicólogos que conllevan a la reconstrucción de forma retrospectiva e indirecta de la personalidad del fallecido y ofrece un análisis detallado. Cuando hablamos especialmente de la autopsia psicológica, estamos hablando de ciertas técnicas y métodos que van a utilizar los profesionales de la salud para cual poder nosotros a este cadáver, podríamos decirlo así, buscar su personalidad que tenía. De repente si se suicidó, ¿no? Porque lo hizo, cuál fue la causa, el motivo, con qué lo hizo, alguna arma, por qué no utilizó otra cosa. Todo eso nosotros podemos visualizarlo. Y también es muy importante que en este tipo de autopsia psicológica también participe lo que es la parte de la familia, los amigos cercanos, ¿no? Toda la parte social que tenía muy cercana a lo que es la víctima. La autopsia psicológica tiene dos utilidades principales como el instrumento epidemiológico y como herramienta de investigación. En la primera situación ayuda a encontrar los patrones comunes que puedan identificar como factores de riesgo en la muerte del suicidio. Y en segundo caso, la información que facilita puede ser un buen complemento en el curso de una investigación hasta el punto de tener en cuenta la evaluación forense o el proceso judicial, ¿no? Es una herramienta muy importante porque nos va a ayudar a identificar muchas cosas aquí con respecto a lo que es la víctima, ¿no? Y en la cual nosotros, pues en este caso el psicólogo forense genera el informe para que siga el proceso judicial del caso. Hablamos aquí de la herramienta de investigación criminal. Intervienen en aquellos escenarios en lo que la autopsia médico-legal resulta insuficiente para determinar la etiología de su muerte. Su objeto principal en este caso estaría ligado a una a la posibilidad de aplicar un código, no eso lo utilizan especialmente ya los médicos, el cual determina si el fallecimiento se debió a causas naturales, accidentales, suicidios u homicidios. Instrumentos epidemiológicos procura recopilar las regularidades existenciales en las muertes por suicidio, logrando así establecer factores de riesgo que permitan diseñar programas de prevención. La psicología forense. Hablamos aquí sobre la psicología forense. Bueno, en este caso es en sí una subespecialidad de la psicología jurídica que hace parte de las ciencias forenses y se ocupa de auxiliar el proceso de administración de justicia. Es una división de la psicología aplicada relativa a la recolección y análisis y presentación de evidencias psicológicas para los procesos judiciales. El psicólogo forense trabaja en la perfilación de un delincuente desconocido. Aporta a la investigación del delito la interpretación de los aspectos psicológicos en la escena del crimen como la evidencia del comportamiento desorganizado, violento
y la realización de la autopsia psicológica de la víctima. Él es especialmente el psicólogo forense, en la cual, pues, ¿no?, tiene la capacidad de servir de testigo perito ante el juicio, reformulando el lenguaje legal de los hallazgos psicológicos, en la cual de tal manera puedan ser entendidos y aprovechados. El psicólogo forense en sí, su objetivo es realizar ciertos procedimientos, ¿no?, en la cual lleve a un informe general sobre lo que es el crimen y pueda ser parte, en este caso, del juicio, del crimen que se ha generado. Él va a ser, gracias a él se va a poder desarrollar muchos aspectos con respecto a lo que, cómo se dio esta escena violenta, ¿no?, qué se utilizó, la forma, el lugar, donde, todos esos aspectos lo ve lo que es la psicología forense, el psicólogo forense con especial. Evaluación psicológica criminal. La evaluación psicológica, bueno, es un proceso, en este caso, de información dirigida por el psicólogo especializado por medio de diferentes técnicas y herramientas. Bueno, en este caso es el psicólogo, como les mencionaba, el psicólogo forense. Por medio de técnicas y herramientas, aquí va a utilizar lo que son test y entrevistas, ¿no?, que pueda realizar, crea con un fin, en este caso, ¿no?, con la finalidad por la cual se realiza el proceso de evaluación psicológica, determinar las pruebas y posteriormente generar lo que es un informe. A menudo el objeto de la evaluación psicológica es identificar posibles síntomas y o realizar un diagnóstico. Al detectar diferentes síntomas, en ocasiones pueden agruparse en categorías o etiquetarlas etiquetas diagnósticas. Funciones del psicólogo en la evaluación criminal. Bien, el especialista de la salud mental deberá fungir en las siguientes funciones especialmente. Aquí el especialista deberá asesorar al perfilador y al equipo multidisciplinario, de igual manera a los impartidores de justicia. Tendrá que realizar intervenciones en las víctimas de los delitos, si es que hay. Indagar a profundidad en todas las esferas psicológicas para determinar la personalidad y rasgos y conductas. Puedan auxiliar mediante su análisis la sugerencia de estrategias para su prevención. Tendrán que actuar como mediador entre la perfilización y la criminología. Los principios psicológicos, hablamos aquí especialmente, existen principios psicológicos fundamentales en la investigación criminal. Como ya le hemos mencionado anteriormente, se da la selección de conductas, inferencia de características o vínculos de enlace de crímenes. La selección de conductas, bueno, las conductas normales y anormales están regidas por los mismos principios que trata de desarrollar estos principios y aplicarlos a explicar conductas específicas y que utilizan procedimientos y técnicas que someten a la evaluación objetiva y verificar empírica para disminuir y eliminar conductas desadaptadas o instaurar o incrementar conductas adaptadas. Inferencia de características. La inferencia en este caso es un mecanismo por el cual tiene lugar el razonamiento. Estos dos van de la mano y en esencial seguir un proceso de inferencia apropiado para garantizar la validez del razonamiento. En algunos casos la inferencia no es lógicamente derivable de las premisas asumidas, pero poseen cierto grado de probabilidad relativa a estas. Vínculo o enlace de crímenes. Realizar el análisis de la complejidad del delito y la escena del crimen para realizar un comparativo y poder indicar cuáles se asemejan
correspondiente a las características encontradas. Bien, hablamos aquí sobre los instrumentos psicométricos. Anteriormente, el psicólogo forense, como ya lo había mencionado, es el que se encarga de hacer los informes, hacer unas averiguaciones más explícitas sobre el caso. Ellos utilizan especialmente lo que son los instrumentos psicométricos, especialmente la entrevista, ¿no? Es lo más fundamental, que son estructuradas, semiestructuradas o desestructuradas, dependiendo aquí en cómo se encuentre lo que es el agresor, se encuentre la víctima, ¿no? Tratar de manejar y también ser consciente qué tipo de víctima en la cual estamos tratando, igualmente el agresor. Test de autoinformes, aquí doy algunos ejemplos que son las pruebas de rendimiento, cuestionarios y escalas, técnicas proyectivas también, ¿no? En la cual sirven para detectar tanto lo que es la personalidad, la parte cognitiva, emocional de lo que es en este caso de la parte criminal, ¿no? Y también de la parte de la víctima, de repente es una persona muy sumisa, muy sentimental, ha tenido problemas, familia disfuncional, entre otros. Entonces estos test nos van a ayudar muchísimo para poder descifrar, ¿no? ciertos elementos que necesitamos para poder restaurar lo que es nuestro informe. La observación, que es lo principal en toda entrevista, desde cuando ingresa nuestro paciente, podríamos decirlo así, hasta el momento que termina la entrevista, ¿no? Nosotros tenemos que observar si está nervioso, cómo lo cuenta, qué movimientos hace, de qué manera nos observa, nos mira, escribe, habla, ¿no? Los registros psicofisiológicos, ¿no? Es el polígrafo aquí. Todos estos instrumentos especialmente son utilizados y elaborados por lo que el cual se ve el caso, ¿no? Dependiendo también de la edad, de repente un niño ha sido víctima, cómo tratar o trabajar con eso, ya lo ve el psicólogo forense de acuerdo como les mencioné el caso. Bien, especialmente he tratado de dar los puntos muy importantes a todo lo que es la psicología criminal, ¿no? En qué se basa, cómo se ha ido desarrollando, qué instrumentos utiliza, cómo se da la parte de la victimización del crimen, ¿no? Y algunos puntos muy importantes de teoría que debemos tener ese conocimiento especial para este tipo de psicología criminal. Les voy a mostrar lo que es un video en la cual es muy corto, en la cual especifica todo lo que he mencionado, he hablado. Y finalizando el video, de repente ustedes quieran aportar algo, tengan alguna duda para poder resolver. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Criminalista 911. Espero que se encuentren muy bien. Ponte cómodo, porque el día de hoy hablaremos sobre la psicología criminal. La psicología criminal es una disciplina que estudia los fenómenos psicológicos implicados en la criminalidad. Así, un psicólogo criminal puede desarrollar diferentes tareas, tales como colaborar en una investigación criminal, realizando elaborando y definiendo técnicas de psicocondición, así como programas de aplicación prácticas, realizar investigaciones empíricas sobre la conducta, motivación y planeación del técnico. Esto para la definición
la religión. Es una de las principales Este es un sugiero las horas que entrevistas la psicología será la realización de entrevistas a profesores para informar relevante y así se encuentra de necesidades de cada persona a la comunidad. Tiene necesidades, capacidades y características que de este modo a la revista como un este ámbito de su titularidad la inhibición en la aplicación de la información. Preguntas preguntas se pueden cambiar su pues que se puede como delito de la si bien el agua de las propias pasar para las que hacen Licenciada, ¿Sí? licenciada, no se logra escuchar bien el video, licenciada. ¿No se logra escuchar bien? Sí, Mm, pues hay interferencias, se están manifestando los participantes, licenciada. ok, a ver, permíteme un momento. Y a salir, a ver, para nuevamente poder ponerlo, ¿ok? Permítame un momento. De acuerdo, licenciada. Eh,
Muchísimas gracias, Tommy. Licenciada, mandaron un link del video. Me imagino, sí. Quizás desde ahí lo puedan observar, licenciada, cuando estén. Disculpa, no te escuché. Licenciada, en el chat mandaron el link del video, quizás por temas de internet. A ver, ¿podría? O lo puedo presentar, quizás, licenciada. A ver, ¿puedes presentarlo, por favor? Te De correo, agradecería mucho. licenciada. De Sí. correo, licenciada, gracias. Eh, me, conf- me confirman si es que se logra escuchar bien, por favor, y ver. Bueno, yo no escucho eso, pero si los participantes pueden escucharlo, no hay problema. Yo no estoy escuchando el audio del video. No se logra escuchar. Sí, sí, bueno. Esto para Sí, ahora sí se puede escuchar. Listo. Gracias, gracias, licenciada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Criminalista 911. Espero y se encuentren muy bien. Ponte cómodo porque el día de hoy hablaremos sobre la psicología criminal. La psicología criminal es una disciplina que estudia los fenómenos psicológicos implicados en la criminalidad. Así, un psicólogo criminal puede desarrollar diferentes tareas, tales como colaborar en una investigación criminal realizando perfiles psicológicos, elaborando y difundiendo técnicas de persuasión y comunicación, así como definir programas de rehabilitación para criminales o realizar investigaciones empíricas sobre la conducta, motivación y personalidad del delincuente. Esto para que ayuden en una evaluación científica del criminal. En definitiva, la psicología criminal intenta ofrecer una serie de respuestas sobre todos aquellos actores y agencias implicadas en la criminalidad a un nivel clínico, experimental, estadístico y de asesoramiento. Por lo tanto, un criminólogo debe de conocer cuál es el trabajo que se desarrolla desde la psicología criminal, ya que la interacción entre ambos será esencial para el correcto desarrollo de aquellas estrategias que de forma conjunta propagan para el estudio y explicación de los fenómenos criminales. La psicología criminal tiene muchos ámbitos de la aplicación, siendo especialmente destacable la figura del psicólogo criminal en centros penitenciarios y centros de salud y juzgados. Esas aplicaciones son
El análisis criminal. Entre las funciones que se realizan dentro de la psicología criminal, no se puede ignorar el análisis criminal. Esta es una de las principales razones por las que se debe incluir la psicología en el ámbito criminológico, dado que en un delito pueden intervenir muchas personas, tanto el que lo comete como la víctima y cómplices. Así pues, la psicología criminal analiza los comportamientos del delincuente en diferentes situaciones específicas, de manera que compara los datos que se obtienen con la base de datos. En caso de que se encuentren coincidencias como las armas utilizadas, el tipo de víctima, como en los casos de asesinos seriales, el modus operandi, el lugar geográfico y demás aspectos que permiten tener una base para guiar la investigación. Aquí también se puede incluir la investigación policial, incluyéndose la negociación con los criminales, los trabajos sobre el contenido psicológico de diferentes pruebas o hechos, estudios sobre estructura de bandas criminales implicadas en el delito o el mapeado del crimen. Perfilación criminal. Otra de las aplicaciones de la psicología criminal es la perfilación criminal. Esta es una técnica de investigación que ayuda a los investigadores a colocarse en la mente del criminal, permitiendo identificar sus características de personalidad y comportamiento, así como analizar el crimen y la escena del mismo. De esta forma se pueden conocer diferentes aspectos acerca de la personalidad o de los motivos del autor, como por ejemplo, puede ser que el delito tuviera una planeación previa, o puede que fuera impulsivo y pasional. También se tiene en cuenta la edad de quien cometió el delito, su género y la zona en que probablemente vive. Entrevistas de implicados en el delito. La psicología criminal puede ser aplicada en la realización de entrevistas, tanto a ofensores como a víctimas, para conseguir información relevante y veraz acerca de los hechos que han ocurrido. Así se tienen en cuenta las diferentes necesidades de cada persona sometida al acto criminal. Tienen necesidades, capacidades y características que deben de ser tomadas en cuenta a la hora de realizar la entrevista, como por ejemplo, un menor que haya sido testigo de un crimen, un ofensor que se niega a confesar o alguien traumatizado. La entrevista en este ámbito tiene sus particularidades, dado que en la entrevista estándar se pueden identificar 3 problemas que implican la inhibición en la recuperación de la información, las cuales son frecuentes interrupciones, formulación de preguntas excesivas, secuencia inapropiada de las preguntas. Todo esto puede dar como resultado una información más vaga e imprecisa, poco útil para la investigación. Es por esto que en este tipo de entrevistas se suele usar la entrevista cognitiva mediante diferentes técnicas. La primera sería reconstruir mentalmente los contextos del crimen. La segunda sería dejar el recuerdo libre a la persona narrando todo lo que recuerde. La tercera es el cambio de perspectiva. La última es el recuerdo en orden inverso, que se narren los hechos de modo diferente a como sucedieron. Valoración para ser juzgado. Una de las competencias del psicólogo criminal es valorar si el acusado es apto para ser juzgado. Se deberá valorar si el individuo es capaz de entender la comisión del delito que se le acusa, y si tenía plenas facultades para entenderlo en el momento que lo hizo, si puede entender las causas de las que se le acusa, si entiende el rango de las posibles condenas, y si tiene la capacidad para declarar en su propia defensa. Los motivos que hacen que una persona no pueda ser juzgada son varios, como puede ser una lesión cerebral, demencias, discapacidades intelectuales o presencia de psicopatología. Para poderlo comprobar, los psicólogos se valen de un método de evaluación o pruebas psicométricas. Valoración del estado de la víctima. No únicamente se pretende conocer las características del delincuente, sino también conocer el estado de la víctima. Es decir, se pretende averiguar qué efectos tiene sobre su salud mental en el acto que ha vivido, que puede ser especialmente traumático, tratándose de un intenso asesinato, abuso sexual o maltrato. Prevención. Por último tenemos que la psicología criminal tiene una finalidad preventiva, dado que a conocer el delito que contribuye, también evitarlo, intervenir sobre los grupos más propensos a realizarlo. Así pues, esta disciplina, conociendo los factores biopsicosociales que presentan una relación con la aparición y con el desarrollo de la delincuencia, para poder llegar a reducir los altos índices de criminalidad mediante programas de prevención. Se pretende mejorar el conocimiento del delito y su prevención. La psicología criminal se encarga de estudiar las aptitudes,
los procesos mentales, la personalidad, la motivación del criminal y de su crimen. El objeto de la psicología criminal es el estudio científico de los determinantes psicológicos del comportamiento antisocial y delictivo. Bueno, eso es todo por hoy. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales para más contenido interesante. Los links abajo en la descripción de este video. Sin más, nos vemos en un próximo video. Yo soy el Criminalista 911. Hasta la próxima. Bien, gracias por lo que es transmitir el video. Bueno, he hablado prácticamente del video, los puntos muy claros sobre la psicología criminal, lo que hemos tratado de exponer el día de hoy para ustedes. No sé si tienen alguna pregunta o quieran aportar algo. Bien, los que deseen hacer la pregunta están a disposición en el chat y también la opción de levantar la manito para hacer el audio y que hagan su pregunta. Tienen a su disposición el chat o si no, levanten la manito si desean preguntar, por favor. Claro, ¿alguien desea dar alguna aportación, de repente algo que tengan también que nos puedan compartir? Bien. Adelante, Tommy. Buenas noches con todos y buenas noches, licenciada. Yo tengo una consulta. Usted habló de varias teorías del perfil del delincuente. Aquí en el Perú hay algún estudio, de acuerdo a nuestro contexto, hay algún estudio y algún perfil determinado del delincuente. Porque, bueno, yo siempre he visto los perfiles y muchas veces están desactualizados, ¿no? Porque antes se pensaba que el delincuente era aquel que crecía en barrios marginados o aquel que era muchas veces etiquetado, ¿no? O de familias disfuncionales, como usted lo mencionaba, pero hemos visto que aquí en Perú jueces y fiscales han incurrido en delitos, presidentes, congresistas. Entonces, ¿hay algún perfil, algún estudio aquí que usted conozca en Perú? Y la siguiente pregunta es, para evaluar, como usted dijo que el psicólogo evaluaba, eh, ¿tiene baterías específicas para cada delito o eso ya depende del psicólogo forense? Bien, buenas noches, Tommy. Un gusto poder escuchar tu pregunta. Con respecto al perfil psicológico, especialmente es una técnica general, no especifico exactamente si aquí en el Perú, pero mayormente se basa en lo que es la personalidad, ¿no? En ver la personalidad, la parte emocional, en este caso del criminal. ¿Ok? Sí he podido mencionar algunos, en este caso, métodos que se utilizan, que es muy global, no específicamente acá. Con exactitud, aquí no te podría con exactitud dar esa seguridad, pero en lo que es la forma de amplitud,
siempre en el perfil criminológico se va a ver lo que es la parte del comportamiento, la parte emocional, la parte psicológica de lo que es el criminal, en lo que vamos estrictamente a buscar. Con respecto a los instrumentos que tú me mencionas, sí, va a variar muchísimo y eso ya depende de nuestro psicólogo forense. Como yo lo mencionaba, de repente, si vamos a tratar con un niño que ha tenido de repente, supongamos, ha sido ultrajado, de repente, algún otro síntoma que se podría tomar, tenemos que ver qué tipo de instrumentos podamos investigar sobre ello o aplicarle durante la entrevista. Por eso yo mencionaba que era muy importante en la entrevista la observación, porque de eso sacamos mucho los psicólogos forenses para poder ver el comportamiento, la actitud que ha tenido el niño durante, antes, durante y después de toda la situación. Y bueno, hay muchos test psicológicos que nos van a ayudar y muchas técnicas proyectivas también que se utilizan de acuerdo a la edad, ¿no? Si es un adolescente, si es una persona adulta, hay muchas pruebas de acuerdo a ello. Bien, ¿alguna otra pregunta más? Verificaba en el chat que hablaban sobre la cámara Gesell. Si bien es cierto, en algunos casos también se utiliza lo que es la cámara Gesell para no vulnerar a lo que es, en este caso, pues, a nuestra víctima, ¿no? Podemos ver varios puntos, se pueden utilizar varias técnicas de acuerdo al caso, de acuerdo a la expectativa también, si vemos delincuencia, qué tipo de delincuencia se le ha generado a la víctima, si ha sido un robo, si ha sido una violencia, si ha sido abuso sexual, entre otras partes, podamos observar y de acuerdo también a los niños, ¿no? Tener mucho índole, en este caso, en las preguntas que le vamos a generar en la entrevista, y para eso se genera lo que es una cámara Gesell, que eso ya lo genera el psicólogo forense, ¿no? Por parte, en este caso, para dar informe y no sea vulnerable lo que son, en este caso, la parte emocional de la víctima. Sí, Fran, te escucho. Buenas noches. Quisiera saber cuáles son los protocolos para hacer la perfilación criminal. Gracias. Disculpa, no te pude escuchar. ¿Cuáles son los protocolos para qué? ¿Cuáles son los protocolos para hacer la perfilación criminal? Especialmente cuando hablamos de una perfilación criminal, estamos hablando sobre la personalidad, como lo vuelvo nuevamente a repetir, del criminal. Y eso es lo que nosotros vamos a buscar. Bien, en este caso, el psicólogo forense encargado, ¿no? Tiene que utilizar ciertas técnicas de apoyo que van a permitir, en este caso, ver, en este caso, bueno, su análisis de su personalidad,
parte emocional que tiene, si vivía de repente con padres disfuncionales, tenía problemas en casa de violencia, entre otros puntos. No hay un protocolo necesario porque ya es parte en la cual va a verificar su personalidad del delincuente. Quiero dejar en claro que cuando hablamos de un perfil psicológico, criminológico, se va a referir especialmente en la descripción, explicación y predicción, en este caso, de las características sociodemográficas que va a tener en este caso la parte del criminal. Vamos a buscar lo que es su edad, el sexo, vamos a ver con quién vive, por qué lo hizo, la personalidad, si tiene alguna enfermedad, si tiene parientes de primer grado, de segundo grado con respecto a este tipo de conductas, ¿no? Todo eso, qué tipo de pensamientos tiene, ¿no? ¿Cuál es su comportamiento, cómo ha sido anteriormente desde muy pequeño, si ha tenido este tipo de conductas, ha sufrido alguna enfermedad, algún accidente, ha sido violentado, todo este tipo se genera en el perfil psicológico criminal. Es lo que se va a verificar en lo que es el criminal, lo que vamos a buscar. El psicólogo forense se encarga en eso y para ello él utiliza ciertas herramientas, ciertas técnicas que van a poder ayudar en la investigación. Bien, estoy leyendo y me dicen el perfil de maltratos infantil. Cuando hablamos de maltrato infantil, especialmente tenemos que estar también asociado, especialmente cuando son para niños, la parte familiar, ¿no? Ubicarnos también y centrarnos en este perfil, en la mamá, en el papá, en algún tío, ha tenido de repente alguna reacción violenta desde hace mucho tiempo, hay mucho abuso en casa, ¿no? Mucha autoridad, de repente las formas de crianza que ha tenido, ¿no? Se van a ver muchos aspectos, por eso depende mucho de, en este caso, de la víctima y del agresor. ¿Qué secuelas trae lo que es un maltrato infantil? Bueno, aquí se ven varios puntos. Primero, de repente puede ser un niño retraído, antisocial. En la parte social, bueno, vemos esos puntos. En la parte emocional, mucho llora, dependiendo de la edad, de repente no controla su organismo, se orina en cama, tiene miedo, no le gustan, por ejemplo, que lo cojan, lo abracen, ¿no? Son tantos los aspectos, muchos de los aspectos que se van a ir reflejando en ello, en la cual el niño, por ejemplo, no come, no habla con sus compañeros, se aísla, ¿no? Son muchos los casos en la cual depende de la edad, ¿no? Un adolescente cuando es generado por un maltrato infantil, ¿no? Ese perfil o esas secuelas que trae, ¿no? De repente le cuesta relacionarse, no forma amistades, no se integra, tiene bajo rendimiento académico, tiene mucho miedo, tiene pesadillas, entre varios síntomas que se puedan presentar.
Comentan por ahí que es un curso es amplio, un curso es muy amplio. Claro que sí, estos temas con respecto a la psicología criminal o también hablar sobre el maltrato infantil o hablar sobre la violencia, son temas muy amplios que hay que descubrir y sobre todo cuando se trabaja con niños, ¿no? Cuando el violentado aquí es un niño, hay que tener las palabras adecuadas en el momento de la entrevista, qué técnicas vamos a utilizar, ¿no? De qué manera nos vamos a enfocar también con la familia, ¿no? Desde algún punto muy exterior, porque igual como en este caso en la psicología criminal, también tenemos que indagar por los familiares cercanos de la víctima, y en este caso amigos, familiares, ¿no? Todo su entorno laboral de repente, ¿no? Cómo ha ido desarrollándose, cómo formó su personalidad o de qué manera era, de repente era agresivo ya desde antes o tuvo un suceso, algo le tuvo que pasar para que él actúe de esa manera. Entonces, todo eso es un tema muy amplio, ¿no? Se va a ir investigando, por eso se utilizan técnicas, siempre aplicando adecuadamente las técnicas proyectivas, los instrumentos, los cuestionarios y sobre todo en la entrevista la observación, que es un punto muy importante en la cual nos va a permitir a nosotros como psicólogos descifrar varias conductas de nuestro paciente, tanto del agresor como el de la víctima. Parece que ya no hay más preguntas, licenciada. Creo que estaríamos terminando ya con la sesión. ¿Ok? Listo, entonces agradezco bastante su participación, espero poder resolver sus dudas. Muchas gracias a todos por la atención. Que tengan buenas noches. Más bien a usted agradecerle, psicóloga, por hacer tu sesión. Un gusto haber contado con su participación. Agradecerle nuevamente por su presencia y por la gran disertación del presente tema. Esperamos que nuestros participantes hayan podido superar sus expectativas y del mismo modo haber aclarado algunas que tenían respecto al tema. Muchísimas gracias, licenciada, y nos estaremos viendo en nuestras próximas sesiones y a todos los participantes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Bien. Finalmente, los invitamos a que nos puedan seguir en nuestra página de Facebook para que puedan conocer algunas actividades académicas que estamos realizando. Para mayor información sobre la certificación, estoy dejando el número de la asesora de venta para que se puedan comunicar con ella.